Bueno, buenos días, profesores Hola, buen día. y Buenos días. profesoras. El día de hoy Buenos días. em, días. vamos a hacer un taller acerca de los cuestionarios en INERM, ¿ya? Esto, bueno, dentro del marco del ciclo de talleres que se viene haciendo desde la Dirección de Docencia, ¿ya? Que busca mostrar las funcionalidades en las cuales ustedes se pueden apoyar en este proceso de la educación a distancia, ¿ya? Em, la metodología que va a ser, bueno, yo voy a hacer una demostración de cómo crear un cuestionario, pero ustedes en cualquier momento pueden desilenciar su micrófono y hacer alguna consulta, ¿ya? Ya que yo, mientras esté haciendo la demostración, lo más probable es que no pueda responder a todas las consultas del chat, ¿ya? Entonces lo mejor en ese caso es que eh, desilencien su micrófono y me hagan las consultas respectivas, ¿ya? Lo mismo, si tienen alguna consulta respecto a algún tipo de pregunta específica que ustedes desean implementar, también es bueno que la hagan en su momento cuando la estemos mostrando, ¿ya? Quiero partir primero señalando que si bien iLearn es un apoyo a la docencia, no reemplaza el proceso administrativo en intranet, ¿ya? Por lo tanto, las evaluaciones que se hagan en INEAR de ninguna manera van a pasar automáticamente a intranet, por lo tanto ese es un proceso que se tiene que hacer manual, ¿ya? Dejando claro eso, ya voy a partir compartiendo pantalla y explicándoles los diferentes tipos de preguntas en las cuales ustedes podrían apoyarse y los diferentes casos que se ajusten más a lo que estén necesitando en estos momentos, ¿ya? Ya, yo ahí estoy compartiendo pantalla, ¿me pueden confirmar si es que se está viendo? Sí se ve. Gracias. Entonces, bueno, el ingreso a iLearn, como ya lo hemos visto, ya, para quienes no lo, no lo tengan bien claro, es por la dirección ilearn.uta.cl, ¿ya? El acceso se hace por medio de una cuenta que se le habilita a los profesores dada una petición previa, ¿ya? O sea, si ustedes quieren utilizarnos, nos escriben acá al correo de soporte que está acá abajo, nos dicen, yo lo quiero usar en esta asignatura, ¿ya? Y en base a eso nosotros le habilitamos la asignatura y automáticamente quedan cargados todos los estudiantes en ese curso, ¿ya? Yo de repente en estos momentos voy a tener que hacer una pausa para ir admitiendo a los profesores que van llegando, ¿ya? Bueno, yo tengo en estos momentos que ingresar a mi cuenta de académico, ¿ya? El ingreso es con la contraseña de intranet y el root sin dígito verificador y sin puntos. La primera pantalla que yo veo al momento de ingresar es la lista de todos los cursos a los cuales yo tengo acceso, ¿ya? Y estos van separados por componentes. Lo más probable es que a ustedes en algunos casos les toque, por ejemplo, la cátedra y el laboratorio del mismo curso, ¿ya? En los casos en que los estudiantes son los mismos, lo que se recomienda es que ustedes soliciten eliminar alguno de los componentes, ya sea el taller o el laboratorio, ¿ya? Pero en el caso que sean estudiantes distintos, ahí sí se recomienda tener los componentes separados. Obviamente también sé que son académicos distintos que dan esos componentes, ¿ya? Ahí se están incorporando nuevos profesores, déjenme agregarlos. Ya. Bueno, entonces en este caso yo voy a hacer la demostración en un curso que tengo de prueba, ¿ya? Que es el que ven en pantalla, ¿ya? Dice taller Dido y Learn. Yo al ingresar
voy a tener acceso a la vista general del curso. Ya esta es la vista con la cual ustedes se encuentran al momento de iniciar. Bueno, no con los datos poblados, pero para poder hacer cualquier cambio en este ambiente, lo primero que se debe hacer es ir a la opción acá arriba del el icono como de una tuerca que hay, ¿ya? Entonces nosotros hacemos clic ahí y debemos activar la edición, ¿ya? Al activar la edición nosotros podemos ya agregar actividades, hacer modificaciones en las actividades, ¿ya? Si no hacemos ese paso previo, perdón, no vamos a poder realizar ninguna modificación. Entonces nosotros activamos la edición, ¿ya? Y se me aparecen una nueva serie de opciones en las cuales yo puedo modificar, como les decía anteriormente. ¿Ya? Las primeras que se recomiendan modificar, bueno, son el tema de los títulos de secciones. ¿Ya? En este caso yo al hacer clic en el lápiz puedo ir modificando los títulos, ya sea si quiero hacer mi asignatura por unidad o la quiero segmentar de acuerdo a otro tipo de categorías, pudiendo ser semana, etcétera. Ya va a depender de la naturaleza de cada asignatura. Y dentro de cada sección yo puedo ir agregando actividades, ¿ya? Como lo vimos también en los talleres anteriores de Zoom, por ejemplo, que yo podría crear una actividad de asistencia y ir registrando la asistencia de los estudiantes de cada clase, o también como lo vimos el día lunes, de cómo yo puedo ir generando foros en plataforma, ¿ya? Entonces, dentro de ese tipo de actividades, la que hoy vamos a trabajar es el tipo cuestionario, ¿ya? Para los que asistieron en el taller de foros, ¿ya? Se vio que los foros podían ser evaluados y uno podía evaluar los foros, bueno, por una escala de notas, ¿ya? Pudiendo ser también por puntaje y también utilizando alguna rúbrica, ¿ya? En este caso, los cuestionarios tienen una pequeña diferencia respecto a la evaluación de otro tipo de actividades, en la cual solo se permite evaluar en base a un puntaje, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos evaluar de acuerdo a una nota, debemos ir a alguna aplicación que nos genere una escala de notas en base a nuestro puntaje, o derechamente podemos optar por hacer una escala simple, en el sentido de colocar puros múltiplos de 7, ¿ya? Pudiendo ser el puntaje máximo 7, 14, 21, y así sucesivamente, cosa de nosotros poder calcular el puntaje en base a la nota que se utiliza acá en nuestro país, ¿ya? Entonces, dejando eso previamente, voy a mostrar cómo ustedes pueden generar un cuestionario, ¿ya? Y mostrar las preguntas principales que podrían utilizar, ¿ya? Partiendo desde las más simples de implementar, ¿ya? Entendiendo que no todos están en un mismo nivel de complejidad, por lo tanto, si hay alguna pregunta que requiere un poco más de complejidad y que sea particular, la idea es que también la puedan hacer, pero primero vamos a partir desde de las consultas o preguntas que se pueden hacer en plataforma desde las más simples, ¿ya? Bueno, ¿cómo yo agrego un cuestionario? Debo ir a añadir una actividad al fondo de cada sección, ¿ya? En la esquina inferior derecha, y debo elegir la opción que aparece acá como cuestionario. Acá. Yo al seleccionarla, bueno, me muestra una pequeña descripción de qué es lo que puedo realizar en esta sección. Me dice que bueno, puedo hacer exámenes, puedo hacer mini test, ¿ya? Exámenes de práctica. Por lo tanto, esta función les puede servir a ustedes tanto para hacer evaluaciones de tipo formativas como ya sumativas, ¿ya? Va a depender de lo que quieran evaluar en ese momento. Una vez que la seleccionamos, le damos clic al botón agregar y vamos a poder configurar este cuestionario, ¿ya? Lo primero que se configura es el título y ciertas restricciones. Luego nosotros debemos ingresar las preguntas en este cuestionario, ¿ya? Entonces, lo primero que debemos tener claro es que dentro de todos los menús que van a aparecer en Nilen, cuando ustedes estén creando alguna actividad, hay algunos que tienen acá un icono de exclamación de color rojo, ¿ya? Esos iconos de exclamación de color rojo son obligatorios, por lo tanto debemos llenarlo para poder crear esa actividad. Si no los ajustamos,
nos va a seguir devolviendo en la misma página y no vamos a poder seguir avanzando, por lo tanto es importante llenar aquellos iconos que aparecen con el color rojo. ¿Ya? Yo voy a crear un cuestionario de prueba en este momento y le voy a colocar cuestionario taller 2. ¿Ya? Yo acá en la descripción, bueno, puedo colocar diferentes antecedentes, por ejemplo, puedo poner que esta va a ser una pregunta, o sea, va a ser un cuestionario de preguntas verdadero y falso, de opción múltiple, etcétera, y también pudiese yo colocar cuáles son los contenidos que se van a abordar en esta evaluación, además de que es bueno también darle a conocer a los estudiantes el tipo de ponderación que va a tener esta unidad, en el caso que, o sea, este cuestionario en el caso de que fuese una evaluación ya sumativa, ¿ya? Entonces yo podría poner, bueno, esta evaluación tendrá un 5% de ponderación, ¿ya? Le voy a pedir, bueno, a Diego en este caso, Diego, que es profesional de dirección de docencia igual, si me puede apoyar con el tema de admitir a los profesores, ¿ya? Diego. Sí, claro. ¿Me escuchas? Sí, ahí te dejé como coanfitrión para que me puedas ayudar a ir admitiéndolo a los profesores a medida que van llegando, ¿ya? Vale. Ya. Entonces, bueno, continuando, yo les decía que en esta sección, en la descripción, ustedes pueden ir colocando la información que le pueda ser útil a los estudiantes en el desarrollo de este cuestionario. Por ejemplo, bueno, hay algunos casos en los cuales, por ejemplo, los estudiantes pueden utilizar o deben utilizar, por ejemplo, papel y lápiz para resolver algunos ejercicios, en el caso de los ramos matemáticos, ¿ya? U, otro, u otra herramienta que necesiten, acá es bueno indicarla, ¿ya? Entonces, colocando todos los aspectos que ustedes necesitan en descripción, acá le aparece una opción en la cual ustedes pueden mostrar la descripción en la página del curso, ¿ya? Esto es, es poco recomendado utilizarlo, ¿ya? Porque genera un espacio visual muy amplio en la página inicial y genera cierta confusión también. Por lo tanto, por defecto viene desmarcada y lo recomendable es dejarla de esa manera, ¿ya? Lo siguiente que debemos configurar es la temporalización, ¿ya? Y acá es importante que pongan atención porque siempre salen estas consultas, ¿ya? Que es el tema de cuándo va a estar abierto el cuestionario y cuánto es el tiempo que tienen los estudiantes para responderlo, ¿ya? Son dos aspectos diferentes. Por ejemplo, yo pudiese dejar habilitado el cuestionario para que se responda desde hoy, desde hoy mismo, desde el día 3 de junio, ya a las 9:45, y yo puedo decir que este cuestionario, por ejemplo, esté abierto hasta el viernes. Entonces, el viernes sería 4, sería 5, ¿ya? Por lo tanto, van a tener una ventana de 2 días los estudiantes para responder el cuestionario. Pero eso no quiere decir que ellos puedan abrir el cuestionario, respondan una pregunta, salgan, vuelvan al otro día. No. Eso yo lo puedo controlar por medio del límite de tiempo, ¿ya? Entonces yo al colocarles un límite de tiempo, estoy diciendo que ese cuestionario, una vez que ellos ingresan, van a tener, por ejemplo, solo 30 minutos para responderlo, ¿ya? Por lo tanto, si bien van a tener una ventana de 2 días, al momento de ellos iniciar, es el momento en los cuales ellos deben responder completamente el cuestionario, ¿ya? No sé si ahí se entiende un poco la diferencia que hay entre las dos temporalizaciones, entre estos dos campos, el de abrir y cerrar y el del límite de tiempo. Sí, queda claro, de mi ¿Sí? parte por lo menos. Sí. Ya. Bueno, del resto, si es que tiene alguna consulta, igual me la puede hacer. Diego, si igual me puedes apoyar ahí en el tema de las consultas por el chat. Perfecto. Ya, gracias, Diego. Bueno, entonces una vez que nosotros configuramos la temporalización,
pasamos al siguiente. Esta opción es recomendada dejarla en la que viene por defecto, ¿ya? Que el envío se realiza automáticamente, ¿ya? Luego pasamos a la calificación. Bueno, como yo les decía, a diferencia de otras actividades, acá yo no puedo elegir si quiero utilizar una escala u otro tipo de instrumento. Ya en este caso, lo que yo puedo configurar es el puntaje máximo para aprobar. ¿Ya? Disculpa, ¿Sí? ¿Diego? no sé si viste la pregunta, dice, ¿los alumnos pueden ver las preguntas antes de que se les abra para contestar? No. Las preguntas en este caso solo se ven desde el momento que el estudiante aprieta iniciar el cuestionario, ¿ya? Si yo coloco que el cuestionario va a estar disponible, por ejemplo, el día 4, ¿ya? Los estudiantes van a poder entrar a esta sección, pero van a ver solo la descripción. No van a poder iniciar la prueba, por lo tanto no van a poder ver las preguntas. Y en el momento en que los estudiantes ven las preguntas, ya no tienen opción de devolverse. Desde ahí ya les va a empezar a descontar sus 30 minutos que tenían para responder, ¿ya? Espero eso haya respondido la consulta del profesor o profesora, ¿ya? Si no, puede hacer la contrapregunta. Bueno, iba acá en la parte de calificación, ¿ya? Donde yo les decía que los campos que puedo modificar, bueno, son la calificación máxima. Supongamos que yo voy a utilizar para este cuestionario una escala de 0 a 14 puntos, ¿ya? Entonces, mi puntaje máximo sería 14. Con 14 yo... O sea, perdón, acá debería ser menor la cantidad, ¿ya? O sea, si yo voy a hacer una calificación de 0 a 14 puntos, debería utilizar una escala, ¿ya? Y para eso, bueno, vale apoyarse de algunas herramientas, como por ejemplo la escala de notas, que hay una página, ¿ya? Entonces yo acá le puedo decir que, bueno, mi nota de aprobación va a ser un 4, mi exigencia va a ser del 60% y mi puntaje máximo va a ser de 14. Yo al generar esta tabla, bueno, me dice que el puntaje mínimo para poder aprobar sería de 9 puntos. Entonces la calificación para aprobar en este caso sería 9, ¿ya? Pueden dejarlo en blanco también y ustedes hacer la calificación afuera, ¿ya? El siguiente aspecto que pueden modificar es el tema de los intentos permitidos, ¿ya? Por defecto, las pruebas o los cuestionarios en este caso vienen sin un límite definido. Entonces es importante que ustedes le definan. Generalmente, y lo que se suele hacer es dejar el límite en 1, ¿ya? Porque si no, el estudiante podría responder una vez, después podría, dentro de esta ventana de tiempo, podría volver a darlo las veces que él alcance a tomarlo. Si yo le doy 2 días, bueno, va a poder tomarlo las veces que él pueda durante esos 2 días, ¿ya? Si yo le restringo que el límite sea 1, bueno, él solo la va a poder tomar un día, ¿ya? Esto en el caso de que la evaluación sea sumativa. Si ustedes quieren realizar, por ejemplo, algún tipo de evaluación formativa o alguna otra evaluación que no sea evaluada, pudiesen ustedes darle más oportunidades para que vayan respondiendo y bueno, vayan ajustando sus respuestas de acuerdo a lo que ustedes le van retroalimentando, ¿ya? Para los efectos de este ejemplo voy a utilizar un solo intento, ¿ya? Pero sí les voy a mostrar una cosa, que cuando ustedes eligen 2 intentos, acá me da la opción de qué opción yo puedo considerar para evaluar. Si yo voy a considerar el último intento, el primer intento, un promedio de las 2 calificaciones o la calificación más alta, ¿ya? Pero esa opción se me abre solo cuando yo elijo más de 2 intentos, ¿ya? Entonces yo voy a elegir en este caso un intento. Lo siguiente que puedo ir modificando, bueno, es el esquema. El esquema hace relación a cómo los estudiantes van a ver visualmente la prueba, ¿ya?
en la prueba, bueno, ya también lo vamos a ver cómo lo ven los estudiantes, le aparece una pantalla en la cual ellos pueden ir cambiando de pregunta por medio de un menú lateral, en donde además se muestra el tiempo que ellos tienen para responder, ¿ya? Y en este caso la opción recomendada es que la dejen tal como viene ahí, cada pregunta. Ahora, también está la opción en el caso de que ustedes quieran configurar de que sean preguntas relacionadas. Por ejemplo, tienen algún texto, colocan este texto y hacen 3 preguntas de ese texto. Quizás es bueno en ese caso dejar las 3 preguntas en una misma página. ¿Ya? Entonces yo, si tuviese ese caso, podría dejar que en una página me muestre 2 preguntas, etcétera. ¿Ya? Este aspecto después igual lo puedo yo modificar. Por lo tanto, para iniciar, lo puedo dejar en cada pregunta y después, a medida que esté construyendo el cuestionario, puedo ir adaptándolo de acuerdo a la característica de la prueba. Respecto al comportamiento de las preguntas, ya me aparece una opción que dice ordenar al azar las respuestas. ¿Ya? Si yo coloco sí, bueno, a los estudiantes en algún momento, a un estudiante, por ejemplo, al estudiante A, le puede aparecer la alternativa A, la alternativa B, la alternativa C, pero a otro estudiante en el orden que le aparezca en su prueba le puede aparecer primero la alternativa C, después la B y después la A. ¿Ya? Entonces, pudiese evitar casos como que se estén copiando en el sentido de que si un estudiante le pide a otro, por ejemplo, dime la respuesta de la 1 y el otro le dice la A, bueno, la A del otro estudiante va a ser totalmente distinta que la A de él. ¿Ya? La siguiente opción que dice comportamiento de la... ¿Sí? Álvaro, ¿Sí? la profesora Andrea pregunta, ¿a qué te refieres con categoría de calificación? Acá, esta opción, como yo les comentaba, no se puede modificar. Por lo tanto, es de las que vienen sin menú, ¿ya? Por lo tanto, no podemos modificar y la categoría, en este caso, todos entran en la misma categoría. Hay una sola categoría que es sin categorizar. Ya, en otras evaluaciones, como por ejemplo en los foros, nosotros podríamos elegir un tipo de categoría. Por ejemplo, teníamos la categoría de escala, ya, la categoría en la cual la escala de puntaje, pero en este caso, en los cuestionarios, la evaluación solo es en base a puntaje. Bueno, iba acá en el comportamiento de las preguntas y yo decía que si yo modifico esta opción, por ejemplo, puedo tener una retroalimentación diferida, una retroalimentación inmediata, ¿ya? La retroalimentación inmediata quiere decir que cuando yo avance de una página a otra, me va a mostrar automáticamente si la respuesta está buena y está mala, o está mala, perdón. Lo cual, bueno, para efectos de esta situación no es muy recomendado, ya que como todos los estudiantes están en sus casas, pudiese darse el caso de que se pueden estar compartiendo las preguntas. Entonces, en ese caso, lo mejor es dejar la retroalimentación diferida. ¿Ya? La siguiente opción, opciones de revisión, también hace relación a lo que yo les comentaba anteriormente y tiene que ver en cómo el estudiante va a ver si tuvo alguna respuesta mala o también si tuvo algún puntaje, ¿ya? Entonces acá se me da cuatro opciones, ¿ya? La primera, bueno, viene desactivada porque yo acá en el comportamiento de las preguntas elegí la retroalimentación diferida. Si yo activo algún otro tipo de retroalimentación, bueno, esta opción se me va a habilitar, ¿ya? Y esta, bueno, como les digo, la primera hace relación a la retroalimentación pregunta por pregunta. La siguiente, dice que la retroalimentación se va a hacer inmediatamente después de cada intento. O sea, si dentro de esos 2 días que yo configuré la evaluación, el estudiante, por ejemplo, la responde hoy mismo, a él hoy mismo le va a aparecer el detalle de su puntaje, cuál tuvo buena, cuál tuvo mala, y si otro estudiante, por ejemplo, va a dar la prueba mañana, podrían compartirse los resultados. ¿Ya? Entonces es importante, en este caso, lo que se recomienda también es deshabilitarlo. Entonces yo deshabilito todas las opciones. ¿Ya? La siguiente me dice que la retroalimentación
se va a hacer mientras el cuestionario aún esté abierto. ¿Ya? Esta es bastante similar a la segunda, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, en el caso que nosotros no queramos que se compartan las respuestas, lo recomendable también es deshabilitarlo. Por último, tenemos la última opción, ¿ya? Que dice después de cerrar el cuestionario. ¿Ya? La fecha de cierre de cuestionario es para todos los estudiantes la misma, por lo tanto, una vez que se cierre el cuestionario, nosotros ya le damos la opción de que ellos puedan ver cuáles eran las respuestas correctas, cuál es el puntaje que ellos obtuvieron, la nota final, ¿ya? Entonces, esa sería la opción recomendada. Ahora, ustedes también pudiesen realizar una retroalimentación posterior, ¿ya? En este caso, la plataforma que soporta eLearn, que es Moodle, está pensado para distintos tipos de educación a distancia. Una en la cual no hay una retroalimentación por parte de un profesor, por lo tanto, ahí en esos casos es bueno tener la retroalimentación en el sistema. Pero en este caso ustedes van a seguir teniendo contacto con los estudiantes por medio de videollamadas, por lo tanto, también pudiesen dar la retroalimentación en esas videollamadas, ¿ya? Dentro de la retroalimentación, ¿ya? Hay algunos aspectos que igual es importante explicar, ¿ya? Que son estos 4 de acá, ¿ya? Bueno, los 3 primeros tiene relación, por ejemplo, que les va a mostrar al estudiante si su respuesta fue correcta, ya eso es importante indicárselo. Cuántos puntos obtuvo en esa pregunta y en ese cuestionario, ¿ya? Luego me dice la retroalimentación específica. La retroalimentación específica es aquella en la cual se le entrega al estudiante una respuesta si es que su respuesta fue incorrecta, ¿ya? Se le hace la indicación en la cual se le dice que por qué estuvo incorrecta esa respuesta, o se le puede decir cuál era la respuesta correcta. Eso va a depender de cómo lo configuren ustedes. La retroalimentación general es una retroalimentación que se va a entregar a todos los estudiantes una vez finalizada la prueba, ¿ya? Y no tiene relación con si ellos tuvieron mala una pregunta o buena, ¿ya? Es como para complementar algo que se haya querido evaluar en esa pregunta, ¿ya? Acá es pregunta por pregunta, la retroalimentación general, ¿ya? Luego hay una retroalimentación para la respuesta correcta, ¿ya? En la cual, independiente de la respuesta del estudiante, se le dice cuál era la respuesta correcta y por qué era la correcta, ¿ya? Y la retroalimentación global tiene que ver ya con una categorización en base al puntaje total que haya obtenido el alumno, ¿ya? Por ejemplo, si yo en este caso puse una evaluación que va a tener 14 puntos, yo pudiese decir que le muestro un mensaje a todos los alumnos que tuvieron, por ejemplo, menos del 50% de ese puntaje, ¿ya? Esa retroalimentación va en base a porcentajes, no en base al puntaje, ¿ya? Yo puedo configurarla si es que así quisiese. Si yo dejo marcada esta opción y no agrego ninguno de estos campos, bueno, tampoco hay problema, ¿ya? Entonces, para este ejemplo yo voy a retroalimentar con la última opción, que es una vez que se cierre el cuestionario, el estudiante va a poder ver eh, sus respuestas correctas. Ahora yo pudiese también configurar para que el estudiante en alguno de estos puntos, por ejemplo, al momento de terminar su intento, le muestre el puntaje que obtuvo, ¿ya? Pero bueno, esto también queda supeditado al tipo de pregunta que ustedes estén haciendo. Yo voy a explicar ya cuáles son las preguntas, y dentro de las preguntas hay una opción que es la pregunta abierta, la cual no puede ser retroalimentada inmediatamente y requiere de una revisión por parte del académico. Por lo tanto, en ese caso, si ustedes tuviesen alguna pregunta abierta, no les va a mostrar el puntaje total, lo cual puede llegar a generar alguna confusión. Y en esos casos, si es que hubiese una pregunta abierta, ustedes desmarcan esta opción, ¿ya? Yo voy a hacer una pregunta abierta, en este caso la voy a dejar igual marcada para que se vea cómo funciona. ¿Hasta ahora hay alguna consulta respecto a esto? Las opciones de revisión, ¿ya? El comportamiento de las preguntas.
¿No? Bueno, el siguiente aspecto a configurar es la apariencia. Bueno, en este caso se recomienda que las calificaciones sean con un solo decimal, ¿ya? Al respecto de mostrar la imagen o no, bueno, acá viene por defecto sin imagen y la verdad es que en estos momentos nosotros tenemos deshabilitadas las imágenes en el sitio en general, las imágenes de usuario, ¿ya? Si ven acá arriba, aparece la imagen por defecto y esto es por un tema de que muchas veces los estudiantes se dedican más a configurar su perfil que a hacer las actividades propiamente tal, ¿ya? Álvaro, ¿Sí? ¿Diego? el profesor Ramiro pregunta cómo acceden los alumnos a la prueba. Ellos acceden con su cuenta de INEAM, ¿ya? La cual se le activa una vez que el académico haya activado la asignatura, ¿ya? Yo, una vez que creé el cuestionario, voy a mostrar cómo es el ambiente del estudiante, ¿ya? Para que ellos también conozcan y sepan cómo el estudiante se va a ver enfrentado a este cuestionario que ustedes están creando, ¿ya? Eh, con respecto a la sección restricciones extra, ¿ya? Bueno, se entiende que estamos en una situación de excepción en la cual no todos los estudiantes cuentan con las mismas características en sus hogares, ya en el sentido de que pudiesen haber en algunos casos que el estudiante esté dando una prueba, ¿ya? Y por ejemplo se le corte la luz o se corte el internet en su casa, ¿ya? Eso va a provocar de que el intento que estaba haciendo el estudiante quede truncado, ¿ya? O quede sin responder. Por lo tanto, en esos casos, eh, quizás, bueno, va a depender también de la decisión que tomen ustedes, pudiesen habilitarle un segundo intento. ¿Y cómo podrían habilitarle ese intento? Ese intento ustedes podrían colocarle una contraseña, ¿ya? Entonces, para que el estudiante pueda responder, ustedes deberían entregarle esa contraseña, ¿ya? Pero eso es en los casos, por así decirlo, excepcionales, ¿ya? Ahora, también hay una opción en la cual ustedes pueden eliminarle el intento a un estudiante y este estudiante puede volver a dar la pregunta, ¿ya? Pero como les digo, son casos excepcionales que igual es bueno conocer cuáles son las opciones frente a esos casos, porque pudiese llegar a pasar en algún momento, ¿ya? Luego, bueno, viene la retroalimentación global y esta es la que tiene relación con la que yo les mostraba acá, con las opciones de envío, ¿ya? Cuando yo marco la opción retroalimentación global, tengo la opción de elegir en base al porcentaje que haya obtenido el estudiante. Yo puedo decir que para aquellos estudiantes en que sacaron sobre el 50%, o sea que están entre el 50% y el 100%, les muestra el siguiente mensaje. No sé, pudiese ser, por ejemplo, muy bien, aprobó, eh, felicitaciones, etc. ¿Ya? Yo, bueno, puedo configurar esto que sea, por ejemplo, ese mensaje solo los que tengan el 90%, ¿ya? Y yo acá puedo agregar más campos. ¿Ya? Y puedo configurar con un mayor rango de porcentaje. ¿Ya? Por ejemplo, yo acá, bueno, entre el 80% y el 90%, colocar otro mensaje que fuese como muy bien. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, entre el 0 y el 10, debe esforzarse más o debe reforzar ciertos contenidos. ¿Ya? Va a depender, bueno, de muchos factores dependiendo del tipo de evaluación que ustedes vayan a realizar, pero la idea es eso, que le traiga una retroalimentación al estudiante de acuerdo al porcentaje que haya obtenido. ¿Ya? Bueno, acá tengo que poner un porcentaje. ¿Ya? Si no, si yo agrego campos, y si yo voy agregando 3 campos, debo colocarle un porcentaje, si no el sistema no me va a dejar avanzar. ¿Ya? Ajustes comunes del módulo. Bueno, esto tiene relación a cómo se va a ver en pantalla, por lo tanto no hay que hacer mayores cambios, ¿ya?
me dice que si se va a ocultar, si va a ser disponible solo para quienes tengan el link, ¿ya? Lo mejor es dejarla que se muestre en la página del curso, ¿ya? Restricciones de acceso, ¿ya? Bueno, en este caso, todas las actividades que uno puede crear en eLearn pueden tener cierta restricción, ¿ya? Esta restricción ustedes la pueden delimitar en base a las opciones que se le aparecen acá, en la cual ustedes, por ejemplo, pueden habilitar un cuestionario una vez que el estudiante haya finalizado una actividad previa, por ejemplo, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, pusieron un cuestionario formativo y luego pusieron un cuestionario evaluativo, ustedes pueden colocar que el estudiante solo puede acceder a este cuestionario evaluativo, o sea, a este cuestionario sumativo una vez que hayan terminado el formativo, ¿ya? Pudiesen también restringir por fecha, ¿ya? Pudiesen restringir por calificación, ¿ya? Aquellos estudiantes que anteriormente, en evaluaciones anteriores, hayan tenido, por ejemplo, bajo el 50%, etcétera, ¿ya? También pueden restringirlo por grupos, ¿ya? Dentro de la lista de participantes de su asignatura, ustedes pueden crear en eLearn grupos, ¿ya? Estos grupos son independientes de los grupos que se puedan generar en Internet, ¿ya? Son grupos que ustedes pueden decidir y ustedes pueden agrupar a los estudiantes por diferentes categorías, ¿ya? Y ahí en ese caso pudiesen habilitar, por ejemplo, la prueba para un grupo. Por ejemplo, ustedes pueden crear un grupo en algún caso particular que algunos estudiantes no hayan podido responder la prueba, por ejemplo, el día que se les pedía, ¿ya? Y ustedes quieren generarle un cuestionario aparte a esos estudiantes, ¿ya? Supongamos que varios estudiantes tuvieron problemas con la luz un día, pero alcanzaron a dar la mitad de la prueba. Bueno, obviamente no sería recomendado en ese caso que tomen la misma prueba porque ya respondieron algunas preguntas y vieron alguna respuesta, entonces partirían con ventaja. En ese caso a lo mejor sería conveniente crear un nuevo cuestionario, pero que en ese cuestionario solo tengan acceso a aquellos estudiantes que tuvieron problemas para dar la prueba por primera vez, ¿ya? Entonces yo ahí podría generar un nuevo cuestionario y que la restricción sea que solo puedan ingresar aquellos del grupo que yo estimo, ¿ya? Y bueno, yo también puedo hacer un conjunto de restricciones, ya en la cual puedo ir mezclando estas opciones que le mostraba acá, ¿ya? Lo cual ya es un poco más avanzado, pero en esos casos, si tienen alguna necesidad particular de generar algún tipo de restricción, eh, bueno, pueden hacernos las consultas al soporte de eLearn y nosotros lo vamos a apoyar en esos casos particulares, ¿ya? Para efectos de no hacer tan complejo este taller, no voy a mostrar restricciones, pero sí es bueno que conozcan que existe esa opción y en el caso que se vean necesitados de utilizarla, no hagan las consultas pertinentes, ¿ya? Bueno, la finalización de la actividad hace relación, bueno, en eLearn las actividades ustedes pueden colocarle algún tipo de rastreo, ¿ya? Ustedes pueden, por ejemplo, colocar una actividad de lectura, subir un documento y que los estudiantes marquen ellos por su cuenta una vez que lo hayan leído, ¿ya? Y eso puede ser para todas las actividades. O sea, en este caso, ustedes pueden ver si un estudiante marcó cómo respondía esta prueba, ¿ya? Y si ustedes lo tienen en esta opción, dice el estudiante puede marcar manualmente la actividad como completada, ¿ya? Pueden dejarla como esa o pueden cambiarla, por ejemplo, mostrar la actividad como completada una vez que se cumplan las condiciones. Y esa condición, bueno, puede ser que el estudiante debe ver esta actividad, ¿ya? Eso quiere decir que si el estudiante entra a ver el cuestionario solamente, ya le marque como finalizada. O la segunda opción, que sería que el estudiante debe recibir una calificación para finalizar esta actividad. Y ahí quiere decir que el estudiante, además de que haya dado el cuestionario, en este caso ustedes hayan evaluado ese cuestionario. Y ahí recién se le va a marcar al estudiante como una actividad que ya finalizó, ¿ya? Bueno, yo para el efecto de este ejemplo voy a marcarla como que se requiere una calificación para poder marcar esta actividad como finalizada. Bueno, las marcas la verdad es que no las estamos trabajando y para no entrar en mayor detalle no la voy a explicar, ¿ya? Entonces,
una vez que yo configuro estos aspectos básicos de mi cuestionario, ¿ya? Debo colocar el botón, perdón, de acá abajo que dice guardar cambios y regresar al curso. Yo guardo los cambios y si lo ven, el cuestionario que yo estaba creando ahora se llama cuestionario taller 2. Por lo tanto, me va a aparecer en mi página inicial del curso, ¿ya? En este caso, bueno, como es un cuestionario que yo recién estoy creando, lo recomendable es cuando yo lo estoy creando ocultárselo a los estudiantes, porque los estudiantes van a ver esto tal cual, ¿ya? Recién un profesor hacía la consulta de cómo los estudiantes ven el curso, ¿ya? Eso ustedes lo pueden hacer acá. En su perfil, ¿ya? Arriba, hay una opción que dice cambiar rol, ¿ya? Y ustedes van a tener la opción de ver cómo lo vería un estudiante. Entonces, si ustedes colocan cambiar rol, colocan la opción estudiante, en este caso el estudiante lo vería de esta manera. Por lo tanto, el estudiante vería que yo creé el cuestionario taller 2. Sin embargo, este cuestionario aún no tiene preguntas y en ese caso sería a lo mejor conveniente que no lo viese, ¿ya? Entonces yo puedo después volver a mi rol normal y lo que voy a hacer es, en este caso, en el cuestionario taller, bueno, acá yo debo volver a habilitar la edición. Acá yo puedo ocultarlo. Entonces yo al apretar ocultar, puedo evitar que el estudiante vea el cuestionario cuando está en proceso de creación. Porque yo este cuestionario lo puedo ir creando con suficiente tiempo. O sea, puedo ir avanzando un día con una pregunta, un día con otra, y así sucesivamente. Entonces, en esos casos no es recomendable que los estudiantes lo vean, ¿ya? Y bueno, esto va para cualquier actividad que ustedes puedan realizar, el tema de ocultar. Ustedes pueden ocultar, pueden moverlo a la derecha en el caso que quieran organizar las actividades con algún tipo de jerarquía, ¿ya? O también ustedes pudiesen duplicar, ¿ya? Puede darse el caso de que, como yo les explicaba, eh, requieran a lo mejor, por ejemplo, hacer una evaluación al inicio de su curso y después realizar la misma evaluación al final. No deben crearla completamente de cero, sino que pueden duplicarla y ustedes pueden mover actividades desde una sección a otra, arrastrándolas con su mouse desde la flecha, bueno, esta cruz que tiene, ¿ya? Ustedes pueden ir moviéndola de sección, ¿ya? Bueno, retomando el tema del cuestionario, yo tengo el cuestionario que estoy creando, entonces ahora voy a agregarle las preguntas, ¿ya? Yo como académico entro y me va a mostrar esta pantalla, ¿ya? Esta pantalla me dice que el cuestionario va a estar abierto desde una fecha hasta otra fecha y el límite de tiempo. Esto también lo van a ver los estudiantes. Por lo tanto, quizás no es recomendable repetirlo esto acá en la descripción de la evaluación, ¿ya? La primera vez que yo entro al cuestionario, y el cual el cuestionario no tiene ninguna pregunta, me va a aparecer acá un botón que dice editar cuestionario, ¿ya? Entonces yo hago clic en editar cuestionario y entro a la pantalla donde yo puedo agregar preguntas, ¿ya? En esta pantalla, bueno, además de agregar preguntas, yo puedo configurar la calificación máxima, ¿ya? Como yo les decía, yo quería hacer una evaluación que tuviese 14 puntos máximos, yo debo cambiarlo acá, donde me dice calificación máxima, yo voy a colocar 14 puntos, ¿ya? Entonces yo le doy a guardar y ahora mi calificación máxima va a ser de 14 puntos, ¿ya? Entonces yo ahora puedo agregar preguntas, ¿ya? Y acá abajo me sale el icono de agregar. Si yo coloco agregar una nueva pregunta, voy a estar generando una pregunta desde cero, ¿ya? Si yo pudiese también crear un banco de preguntas, pero esto ya es en el caso que yo tuviese preguntas previas, por ejemplo, de otras asignaturas que yo tuviera o de otras evaluaciones que haya hecho previamente, ¿ya? Y la opción que dice acá, una pregunta aleatoria, es similar. Yo ya debo tener preguntas previamente creadas, ¿ya? En este caso, vamos a poner una pregunta nueva, ¿ya?
al generar una pregunta nueva, me muestra los tipos de preguntas que yo puedo agregar en plataforma, ¿ya? Que son todos estos de acá, ¿ya? Por ejemplo, el primero, la opción múltiple. Si yo la selecciono, me aparece una pequeña descripción de lo que me permite hacer esta pregunta, ¿ya? La opción múltiple, por ejemplo, me dice, me permite seleccionar una o varias respuestas a partir de una lista predefinida, ¿ya? Luego el verdadero y falso, ya no voy a leer todas las descripciones, pero las principales preguntas, partiendo, bueno, desde las más simples a las más complejas, van en el orden que aparecen acá arriba. O sea, las primeras son las más simples para configurar. Por ejemplo, la opción múltiple, el verdadero y falso, el emparejamiento, la respuesta corta, numérica, ensayo, ¿ya? Luego hay otro tipo de preguntas que, por ejemplo, eh, arrastrar y soltar sobre texto, sobre imagen, preguntas calculadas, respuestas anidadas, ya, este tipo de preguntas para iniciar, en el caso que ustedes estén iniciando con la creación de cuestionarios, quizás no es bueno utilizarlas en un comienzo, porque ustedes no se van a sentir cómodos con la creación de este tipo de preguntas y los estudiantes también, entendiendo que también están en un contexto de que es su primera vez que están en un sistema de aprendizaje en línea, tampoco se van a ver beneficiados por este tipo de preguntas, ¿ya? Entonces lo ideal es que al comienzo se recomienda que partan con este tipo de preguntas, con las más fáciles para ustedes también de configurar y de evaluar, ¿ya? Y luego a medida que ya van teniendo mayor confianza en la plataforma, van teniendo mayor conocimiento, pueden ir creando las preguntas, ¿ya? Como les digo, esa es solo una recomendación. Ustedes, si ustedes quisiesen, pudiesen partir con la pregunta que ustedes estimen. Bueno, acá abajo ya muestra preguntas de tipo Wairis, ¿ya? Wairis, perdón, es un software, una aplicación en la cual me permite trabajar con notación matemática, ¿ya? Por lo tanto, bueno, esta está orientada principalmente a matemáticas y a ciencia, donde yo puedo crear preguntas con fórmulas y ese tipo de cosas, ¿ya? Pero en este caso, como les digo, lo recomendable es partir con este tipo de preguntas, ¿ya? Una explicación más o menos breve de cada una. Bueno, verdadero y falso, se entiende que hay dos opciones y el estudiante debe elegir cuál de las dos es, si es verdadero o falso. Ya, el emparejamiento, yo tengo una lista de opciones y yo debo decir cuáles serían, por ejemplo, las definiciones de esas opciones. ¿Ya? La respuesta corta hace relación a que el estudiante pueda responder en texto alguna pregunta, pero yo para poder evaluarla, esa pregunta tiene que ser textual. O sea, el estudiante tiene que haberle respondido de manera textual a lo que yo pedí. ¿Ya? No es recomendable cuando hay más de 2 palabras para esa respuesta. Solo es recomendable en el caso que sea una respuesta de una sola palabra. Porque, por ejemplo, ustedes pueden preguntar, eh, a ver, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? ¿Ya? Y alguien le puede decir, no sé, era café sin acento, y otro estudiante puede responder café eh, con acento, y el sistema lo va a considerar malo de acuerdo a lo que ustedes hayan estipulado que era la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, acá es importante tener en cuenta ese aspecto. ¿Ya? La respuesta numérica, bueno, es similar a la respuesta corta, pero acá ustedes colocan un número. O sea, el estudiante debe responder ese número exactamente que debiese ser la respuesta. ¿Ya? Para preguntas abiertas, ¿ya? Esta es la opción, ensayo. ¿Ya? Cuando ustedes colocan ensayo, el estudiante tiene la opción de redactar un cierto párrafo, ya que ustedes igual pueden definir la cantidad de líneas que le va a aparecer para esa respuesta, o los estudiantes también pueden subir un archivo en este caso. ¿Ya? Si ustedes pueden pedirle que el estudiante, por ejemplo, suba un documento Word, ¿ya? También la pueden usar con esta pregunta, con la pregunta ensayo. ¿Ya? Yo ahora, por ejemplo, voy a crear una pregunta de opción múltiple. Le doy a agregar. Lo primero que debo configurar, como yo les decía,
son los campos que aparecen en color rojo. ¿Ya? El nombre de la pregunta es un nombre interno, que solo lo voy a poder ver yo, y me va a permitir organizar a mí de mejor manera la prueba. Por lo tanto, yo pudiese colocarle, por ejemplo, pregunta 1, ¿ya? Y con eso ya sería suficiente. Pero esto no lo van a ver los estudiantes, ¿ya? Lo que sí van a ver es el enunciado de la pregunta. Entonces yo acá ya debo colocarle lo que se está preguntando directamente. En este caso, como es una prueba de selección múltiple, yo debo indicarle, por ejemplo, pudiese hacer una pregunta. ¿Cuáles de los siguientes elementos es un metal? Ya, yo acá después puedo configurar el puntaje que va a tener esta pregunta, ya que lo mínimo es 1 y lo máximo, bueno, va a depender de lo que yo defina. ¿Ya? Esto también yo lo puedo modificar a posterior, pero sí debo darle un valor inicial. ¿Ya? La retroalimentación general, como yo les comentaba anteriormente, tiene que ver con lo que va a ver el estudiante, independiente si su respuesta está buena o está mala. Esta es una retroalimentación en base a la pregunta que yo estoy colocando. Yo acá pudiese colocar, no sé, bueno, esta pregunta tenía como finalidad que ustedes pudieran identificar los metales, etcétera. ¿Ya? Yo acá puedo complementar esta retroalimentación, por ejemplo, adjuntando algún video acá, ¿ya? Adjuntando algún documento, alguna imagen, ¿ya? Pero por defecto no es obligatoria. ¿Ya? Ustedes la pueden dejar en blanco si no quisiesen configurar ese aspecto. ¿Ya? ID number también es algo de uso propiamente para el académico. Ya no lo va a ver el estudiante y en este caso lo vamos a dejar en blanco. Luego me dice que si yo quiero que en este caso la respuesta correcta sea solo una o sean varias. ¿Ya? Para no complejizar tanto el asunto, generalmente se recomienda dejarla como que sea una sola respuesta la correcta. ¿Ya? Y así la vamos a dejar en este caso. Luego dice barajar respuestas. ¿Ya? Esto tiene relación también a lo que vimos al comienzo. ¿Ya? Yo podría tener configurada la evaluación que por defecto no baraje las respuestas, ¿ya? Pero también puedo hacerlo que una pregunta en particular sí lo haga, ¿ya? Y eso lo puedo modificar acá. En este caso viene marcado con un ticket porque yo marqué que se podía hacer en esta evaluación. Si yo lo desmarco, para esta pregunta en particular, los estudiantes la van a ver todos en el mismo orden. Por lo tanto, a todos les va a aparecer la misma pregunta primero, la misma pregunta en la segunda opción, ¿ya? Yo la voy a dejar que sea distinta para cada estudiante, ¿ya? Luego hay una opción que me dice si yo quiero que la pregunta aparezca numerada o aparezca con letras, ¿ya? Yo puedo colocar que, por ejemplo, sea con letras mayúsculas, con números, con numeración romana, ¿ya? O derechamente sin numeración, ¿ya? Lo que es recomendado acá en este caso es que ustedes sean consistentes dentro de su prueba con algún tipo de estas, ¿ya? Si van a elegir sin numeración, idealmente que todas vengan sin numeración para que no produzca confusión en los estudiantes. Ya, por defecto viene con A, B, C y es la que vamos a dejar en este ejemplo. Ya. Luego, ustedes deben configurar las respuestas a esta pregunta. ¿Ya? Como yo acá puse que solo una respuesta va a ser la correcta, ¿ya? Lo recomendado para ustedes en este caso que están construyendo la evaluación es que la primera opción sea la correcta. ¿Ya? Esto no es obligatorio, pero sí es recomendado para ustedes para que no produzca confusión y no produzca otro tipo de error. Coloquen la primera como la correcta. Entonces yo acá pregunté cuál de los siguientes elementos no es un metal. Por lo tanto, yo acá debería colocar un elemento que no fuese metal. Yo, por ejemplo, voy a colocar acá agua. ¿Ya? Y
¿Cómo yo sé que esta respuesta es correcta? En base a la calificación. Entonces yo voy a decir que quien responda a esta pregunta va a tener un 100% del puntaje que yo le asigné. O sea, un punto. Yo asigné un punto para esta pregunta, por lo tanto, al responderla correctamente, el estudiante va a tener el 100% de ese punto. Si yo, por ejemplo, colocase acá 2 puntos, yo pudiese poner que a lo mejor esta pregunta le dé solo el 90% de, de esos 2 puntos, o el 75%, ya, esos son casos más particulares, pero se pueden hacer. Entonces yo por ahora lo voy a mantener con 1 y con el 100%, ¿ya? Luego, acá abajo viene la retroalimentación, pero esta retroalimentación, bueno, es en general a esta pregunta. Yo puedo colocar acá, bueno, el agua no es un metal, porque, etcétera, etcétera. ¿Ya? Yo ahí debo complementar. Este campo puede quedar en blanco, puede quedar en blanco. Luego yo debo colocar las siguientes opciones, y en este caso son las opciones incorrectas. ¿Ya? Entonces yo acá pudiese colocar, no sé, oro, ¿ya? Plata. ¿Ya? En la calificación, bueno, debo dejarle ninguno porque es una respuesta incorrecta, por lo tanto el puntaje que van a obtener ellos al elegir esta opción va a ser ninguno. ¿Ya? Y lo mismo con la retroalimentación. Yo pudiese darle una retroalimentación y decir, bueno, ¿por qué el oro está mal? Es una opción incorrecta. ¿Ya? También puede quedar en blanco. Y yo puedo seguir llenando las opciones. Ya no es obligatorio que llenen las 5 opciones que aparecen por defecto. Ustedes también pueden crear una pregunta en la cual tengan, por ejemplo, solo 3 opciones, pero para este ejemplo voy a colocarle los 5. ¿Ya? Entonces puedo colocar otro metal. ¿Ya? Y si ustedes quisiesen también pueden agregar más campos, más opciones. ¿Ya? Bueno, la retroalimentación combinada y los múltiples intentos ya son opciones un poco más avanzadas que para efectos de este taller no vamos a entrar a explicar. ¿Ya? Y lo mismo las marcas no las estamos utilizando para nada. Entonces, una vez que yo ya configuré las respuestas a mi pregunta, puedo darle la opción acá, guardar cambios y continuar editando. Y esto me regresa a la misma pantalla, pero acá me muestra una opción interesante que quiero mostrarles. Ahora me aparece la opción de ver la vista previa. Si yo coloco acá, así se va a ver mi pregunta en plataforma. Entonces el estudiante va a ver cuál de los siguientes elementos no es un metal. Y si yo coloco, por ejemplo, alguno, y coloco acá rellenar con la respuesta correcta, esto es lo que va a ver el estudiante. O sea, el estudiante no va a ver nada porque no hay una retroalimentación. Si yo hubiese configurado que me dé una retroalimentación inmediatamente una vez yo respondí, me debería aparecer acá la retroalimentación. ¿Ya? Como ven, acá la retroalimentación está diferida, ¿ya? Y solo me va a mostrar la retroalimentación general si es que la hubiese. Yo pudiese configurar para que en esta pregunta en particular no la muestre, ¿ya? Pero esta es una opción que ustedes tienen para ir viendo cómo va quedando su pregunta, ¿ya? Y es bueno utilizarla en el caso que sea una pregunta que tenga harta complejidad en su estructura. Por ejemplo, en algunos casos que deben, por ejemplo, colocar fórmulas matemáticas, ¿ya? Quizás no están seguros de cómo se va a ver, pueden utilizarla. O en el caso de que agreguen una imagen a la prueba, también pueden usar esta opción para ir viendo cómo va quedando la pregunta en particular. Ya, una vez que ustedes ya no tienen nada más que editar en esta pregunta, colocan guardar cambios y regresan a la pantalla donde ustedes tienen la visión general de las preguntas de su cuestionario. Ya, en este caso me dice, bueno, pregunta 1, ya, que es el título que yo lo coloqué, el que yo les decía que solo lo iban a ver ustedes. Entonces ese título les va a permitir a ustedes verlo acá y poder ordenarlo. Porque yo, por ejemplo, ahora puedo agregar otra pregunta. Voy a agregar una pregunta de verdadero y falso.
Entonces me dice nuevamente que yo le coloque un nombre a la pregunta. Yo, por ejemplo, le voy a colocar pregunta 2. Y luego, similar al anterior, yo acá debo colocar el enunciado, ¿ya? Entonces yo le voy a colocar, por ejemplo, en base a la siguiente declaración. Indique si es verdadero o falso. Y acá abajo yo puedo colocar la declaración. Por ejemplo, puedo colocar el fuego es un metal. Lo siguiente que yo debo configurar, bueno, como les comentaba, era la puntuación. Ya en este caso también va a valer un punto. La retroalimentación general de la pregunta, ¿ya? Y acá debo colocar cuál es la respuesta correcta. Para esta pregunta en particular, bueno, el fuego no es un metal, por lo tanto esa declaración es falsa. Por lo tanto, esa respuesta que yo debo colocar sería falso, para que me dé un punto. ¿Ya? En caso que el estudiante coloque verdadero, ¿cuál va a ser la retroalimentación? Perdón, acá es la retroalimentación en caso que la respuesta sea verdadera, que en caso que la respuesta correcta. ¿Ya? En este caso, como la respuesta correcta es falsa, yo la retroalimentación la debería colocar en este campo, ¿ya? En el campo de acá abajo. Bueno, y luego viene lo de los múltiples intentos y las marcas que, como les comentaba, lo vamos a saltar en esta ocasión, ¿ya? Entonces yo termino de configurar mi pregunta. La verdad es que la pregunta de verdadero y falso no requiere mayor complejidad, tiene pocas opciones. Yo le doy a guardar cambios. Y ahora yo ya tengo, en mi cuestionario ya tengo dos preguntas, ¿ya? Y además me dice la página que yo tengo. En este caso yo, como configuré que cada pregunta fuese en una página, voy a tener dos páginas. Ahora, yo también puedo mover preguntas de página. Si por algún motivo se me fue a configurar la opción de las preguntas en algún momento, yo puedo ir arrastrándolas, ¿ya? Yo puedo arrastrar una pregunta hacia la página 1 o hacia las diferentes páginas en las cuales yo haya creado previamente, ¿ya? Yo ahora, por ejemplo, voy a agregar otra pregunta. Voy a agregar, por ejemplo, una pregunta de tipo ensayo, ¿ya? Esta pregunta de tipo ensayo, como yo les comentaba, no se va a corregir automáticamente, ¿ya? Requiere que ustedes a posterior entren al cuestionario y empiecen a corregir individualmente, ¿ya? Esa corrección la pueden hacer en plataforma o ustedes también pueden descargar las respuestas y revisarlas en su computador. Bueno, yo en este caso voy a colocar que es una pregunta 3. Ya, esto para mi organización interna del cuestionario. Y luego el enunciado de la pregunta, ¿ya? Entonces, yo podría preguntar, por ejemplo, en relación a las preguntas anteriores, escriba una definición de qué considera usted un metal fuerte. Entonces, eso es la pregunta que va a ver el estudiante. ¿Ya? Lo mismo, acá yo puedo hacer una retroalimentación general. Y acá me dice las opciones que el estudiante puede responder, ¿ya? Por defecto, el estudiante le va a aparecer un cuadro, ¿ya? En el cual va a tener 15 líneas por poder responder. Si ustedes quieren limitar eso, pueden hacerlo. A que, por ejemplo, solo sean 5 líneas, ¿ya? O solo 10 líneas, ¿ya? Si ustedes quieren que el estudiante, el texto sea opcional, o que realmente introduzca un texto, ya que ustedes pueden habilitar acá que el estudiante pueda adjuntar un archivo. Entonces, en este caso, si colocan permitir archivo adjunto, el estudiante podría responder su respuesta por medio de un archivo,
Y en ese caso no sería a lo mejor necesario que le introduzca el texto en plataforma, ¿ya? Esto en el caso de que a lo mejor sea un texto que ellos deban redactar que sea mayor a las 15 líneas y en el cual ellos deban a lo mejor aplicar algún formato especial, ¿ya? Deben utilizar, por ejemplo, tablas que acá no me permite ingresar, ¿ya? En esos casos sería bueno permitir que el estudiante adjunte una respuesta por un archivo, ¿ya? Yo acá también puedo limitar ciertos aspectos del archivo, ¿ya? Como que el archivo adjunto sea obligatorio, ¿ya? Que obligatoriamente tenga que subir un archivo, ¿ya? O que sea opcional. Y acá yo puedo colocar el tipo de archivo aceptado para esta pregunta, ¿ya? Si yo, bueno, pensando en casos particulares, por ejemplo, estoy enseñando eh, estadística, ¿ya? Y requiero que el estudiante me envíe el archivo que me genera el programa estadístico, yo podría colocar acá la extensión de ese archivo. O, por ejemplo, yo, si coloco elegir, puedo, por ejemplo, habilitar que sea un archivo de tipo documento, ¿ya? Donde puede ser un archivo tipo .doc, .pdf, ¿ya? Entonces sería la opción recomendada en ese caso. Yo coloco guardar. Por lo tanto, yo voy a poder subir como estudiante solo estos tipos de archivos en esta pregunta, ¿ya? Luego, acá en la plantilla de respuestas, ya, esto es algo que, como dice acá, ustedes en cada pregunta tienen un icono acá que les muestra una descripción de lo que es esa opción, ¿ya? La plantilla de respuesta sería como lo ideal que ellos deberían responder, ¿ya? Y esto después ustedes lo pueden mostrar como retroalimentación, o también puede ser información importante para el evaluador, ¿ya? Porque esta pregunta abierta que ustedes configuren, bueno, si en la asignatura solo hay un profesor, la deben corregir ustedes. Pero pudiese darse el caso de que en una asignatura, por ejemplo, hubiesen dos profesores y sea uno el que construya el instrumento y después le toque revisarlo al otro, o pudiese ser también un ayudante. eh, Esta persona cuente con información para poder evaluar esta respuesta. Entonces ustedes le podrían colocar acá, bueno, debe tener esto principalmente, si no tiene esto, no debería dársele el puntaje máximo, ¿ya? Una vez que yo configuro estos campos, coloco nuevamente guardar cambios y regreso a la pantalla principal, ¿ya? Acá yo ya puedo empezar a jugar con las preguntas y con los puntajes, ¿ya? Si ustedes vieron, yo coloqué como puntaje máximo 14 preguntas. Eso no quiere decir que yo tenga que hacer 14 preguntas necesariamente. Yo pudiese darle, por ejemplo, algunas preguntas mayor puntaje, ¿ya? Y ahora, bueno, ya va a depender de distintas experiencias que ustedes vayan teniendo o de la naturaleza de su asignatura. Yo les puedo dar como algunas recomendaciones en base a experiencias que hemos estado viendo acá en ILAN. Que, por ejemplo, algunos profesores lo que hacen es, por ejemplo, para evitar el tema de que se puedan ir copiando estas preguntas, es quizás colocar una pregunta abierta y a esa pregunta abierta quizás colocarle un mayor puntaje. Por lo tanto, claro, quizás puede que a lo mejor los estudiantes de estas preguntas que son con alternativa en algún momento se puedan pasar las preguntas, pero ya las preguntas que son abiertas, yo acá tengo un mayor control, en el sentido de que puedo ver si me respondieron exactamente todos igual, ¿ya? Entonces, en esos casos, yo, por ejemplo, a una pregunta de tipo abierta, podría darle, por ejemplo, 4 puntos. Entonces, bueno, esta pregunta va a tener mayor preponderancia en mi cuestionario, ¿ya? Y por lo tanto yo acá ya tengo 6 puntos. Por lo tanto, solo me faltarían 8 puntos por completar. Y yo pudiese hacer 8 preguntas de un punto, o en ese caso pudiese hacer 4 preguntas de 2 puntos. Así yo puedo ir jugando con la cantidad de preguntas que yo quiero evaluar, pero siempre considerando que deben ser de acuerdo al máximo que yo me planteé acá arriba. Ya. Existe otra opción que yo puedo reordenar las preguntas al azar, ¿ya?
Lo que vimos anteriormente era que la respuesta le apareciera al estudiante al azar, pero en este caso también yo puedo configurarla para que a todos los estudiantes le aparezca, perdón, una pregunta primero, una pregunta después, ¿ya? En los casos en que las preguntas no tengan quizás relación entre una y otra, podría dar lo mismo el orden. Entonces ahí podrían ustedes colocar una pregunta al azar. Pero pudiesen haber casos en los cuales ustedes, por ejemplo, tengan que colocar un texto y en base a ese texto, por ejemplo, vengan una, dos o tres preguntas posteriores, ahí no convendría colocar las preguntas al azar, ¿ya? Existe acá, al momento de agregar una pregunta, una actividad que se llama descripción, ¿ya? Yo voy a agregar acá una descripción y esta no va a ser considerada como pregunta, ¿ya? Acá yo la puedo utilizar para colocar alguna instrucción, como me dice acá, o colocar algún texto informativo, ¿ya? O algún texto que en base a ese texto después los estudiantes deban responder varias preguntas, ¿ya? Yo un poco más adelante voy a mostrar un ejemplo donde se muestra esta descripción, para que ustedes tengan una idea, ¿ya? Álvaro, ¿Sí? te quería hacer una pregunta, si puedes sacar esa ventanita porque ahí donde tú estás editando las preguntas, claro, ¿Ya? hay un recuadro que dice reordenar las preguntas al azar. Claro. Eso, según entiendo de la frase, en el fondo, esas tres preguntas que hemos hecho, por ejemplo, si tú marcas esa opción, va a ocurrir que a cada alumno le va a dar las preguntas en distinto orden, ¿o no? Exactamente. Y eso es distinto a que, por ejemplo, cuando yo hago una pregunta de selección múltiple, ahí en la selección múltiple selecciono también que sea al azar el orden de la respuesta, de las posibles respuestas. Exacto. Son opciones diferentes, las cuales Ah, ya. se marcan en secciones O sea diferentes. que, por ejemplo, esto también sería una herramienta útil para evitar que haya traspaso de información entre los alumnos, en el fondo, evitar que se copien. Exactamente. Esta es una opción Otra útil. consulta respecto a lo mismo que le estoy diciendo. Yo, por mi cuasi analfabetismo digital, me incorporé tarde a la clase Ujú. y me perdí el principio. Y solamente lo quiero preguntar nomás, no voy a molestar al resto de los colegas ahí pidiendo que explique algo de nuevo, que ya lo dijiste al principio. Pero tú, para cuando estamos ordenando este cuestionario, este set de preguntas, esta prueba, tenemos un espacio donde le vamos a decir a los alumnos, esta prueba tiene tal puntaje, esta prueba tiene tal tiempo para contestarse, en el fondo como una especie de presentación de la prueba, también diciéndole que las preguntas no son, el orden es distinto para cada estudiante, etcétera, para que tengan claro en el fondo, entre comillas, las reglas del juego, y después no vayan a reclamar, por ejemplo, personas que sin tener esa información intentaron copiarse, y después por intentar copiarse al final eh, tuvieron una nota mala en el fondo. Claro. Eso es lo que quería aclarar, por favor. Ya. No sé si lo explicamos y lo voy a volver a mostrar para que lo pueda tener en consideración, ¿ya? Eso que me dice usted, bueno, una vez que yo tengo las preguntas, yo puedo volver acá a mi curso y, por ejemplo, como yo había dicho, este cuestionario está oculto para los estudiantes. Si yo entro acá yo puedo configurar aspectos que yo ya había modificado, como Ah, por ya. ejemplo, acá en editar ajustes, yo puedo volver a modificar lo que en algún momento configuré. Yo en este caso, en la descripción, coloco todo lo que usted me había comentado. Yo acá, por ejemplo, voy a colocar la ponderación que tiene esta evaluación, le voy a colocar a los estudiantes si a lo mejor requieren algún elemento extra para responder, ¿ya? Eh, y todas las otras consideraciones que son necesarias, como por ejemplo decirles que van a tener un solo intento, por lo tanto traten de hacerlo en algún ambiente donde no vayan a tener interrupciones, ¿ya? Todo tipo de consideraciones Eso que relativas te a mencionaba la... yo, de decir que, por ejemplo, que las preguntas van modificándose según que no son idénticas las respuestas para todos los alumnos, todas esas cosas. Exactamente, todas esas cosas van acá en descripción. Y yo una vez que ya la Eso creé, perdón. ¿sí? Ujú.
eso lo ven antes, esa descripción la ven antes de ingresar a la prueba. Exacto. Ya vamos a ver un Ah, ejemplo. Yo voy a entrar como estudiante, ¿ya? Para que se vea también, ustedes tengan claro cómo lo ve el estudiante, ¿ya? Y yo acá también puedo modificar, como les comentaba, aspectos que ya había configurado, que generalmente suelen ocurrir. Supongamos, no sé, los estudiantes dijeron que pasó un problema ese día o hubo suspensión por tal fecha, y generalmente siempre piden extender de repente el plazo, ¿ya? Entonces eso yo lo puedo volver a modificar. Yo acá, por ejemplo, si los estudiantes me dijeron que tal día ya tenían otra prueba, bueno, la puedo alargar y le puedo dar un día más, ¿ya? Y son aspectos que yo ya había configurado, pero que yo puedo editar, ¿ya? Hay que tener presente que algunos aspectos yo no voy a poder modificar. Por ejemplo, el puntaje máximo, una vez que ya inició la prueba, no lo puedo modificar. ¿Ya? Lo mismo las preguntas, ¿ya? Son aspectos que si una vez ya hay estudiantes que hayan respondido al cuestionario, no puedo modificar. Por lo tanto, también es importante ahí eso aclarárselos, porque puede que a lo mejor aparezca algún error en alguna pregunta y ya hubo algún estudiante que respondió. Y yo, claro, como académico de esa asignatura, quisiera a lo mejor hacer alguna modificación en el momento de la pregunta. Ahí hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones, ¿ya? Ujú. Entonces ya, yo hice el cambio, regreso al curso, ¿ya? Y yo acá, bueno, había preparado un cuestionario anteriormente, ¿ya? Y este cuestionario ya está abierto, ¿ya? Y de hecho ya hay una respuesta, ¿ya? Entonces yo, si intento, como les decía, modificar algunos aspectos, no me va a dejar. Yo, bueno, a este cuestionario no le puse fecha de inicio ni de prueba, sino que era que el estudiante que entrara lo pudiese responder cuando él estime, ¿ya? Las opciones de revisión, bueno, tampoco las configuré, sino que las puse acá, las que venían por defecto, ¿ya? Y voy a ver cómo lo vería el estudiante. Como yo les digo, ustedes pueden acá entrar en la opción de cambiar rol y también tienen la opción de ver cómo lo vería. Entonces, si yo entro como estudiante, me va a decir continuar con el último intento y el estudiante va a ver la pregunta de esta manera, ¿ya? Bueno, en este ejemplo yo ya había entrado al cuestionario, por lo tanto me entró directamente a la pregunta que yo tenía. Y además este cuestionario no tenía una hora límite, ¿ya? Si yo regreso a mi rol normal, voy a entrar desde otra pestaña del navegador. Y ahora voy a entrar con una cuenta de estudiante. Para aquellos que igual me habían consultado, los estudiantes ingresan igual que ustedes por acá por la página web, y ellos igual ingresan con su contraseña de intranet, ¿ya? Por lo tanto, a veces es importante aclarárselos antes, porque muchos dicen, no, es que no tuve problemas, o sea, que tuve problemas para ingresar. En caso que estudiantes tengan problemas para ingresar, deben escribir al correo de acá abajo, ¿ya? Donde ahí se les revisa la cuenta y se les confirma si es que está activa o no. Principalmente la mayoría de los problemas que ocurre es que los estudiantes no escriben bien su ruta en plataforma, ¿ya? Pero son pocos los casos en los cuales no tienen una cuenta activa, ¿ya? Para que tampoco después les comenten esa situación de que no pudieron entrar por X motivo. Y otro aspecto que quiero comentar es que este botón de acá que dice olvidó su nombre o contraseña, no está funcional para ILER, ya que en ILER nosotros utilizamos la contraseña de intranet. Por lo tanto, cualquier cambio de contraseña tiene que hacerse en la sección de intranet de cambio de contraseña, ¿ya? O escribiendo un correo a la unidad que administra intranet, que en este caso es UDT, ¿ya? Por lo tanto, nosotros en ILER no manejamos contraseñas. Todas las contraseñas son gestionadas por UDT, por lo tanto los cambios se tienen que hacer en ese sentido. Ya, bueno, cerrando ese paréntesis, yo ahora voy a entrar como estudiante y esto es lo que ve el estudiante.
una vista similar a la de ustedes al comienzo, en la cual les aparecen todas sus asignaturas inscritas, ¿ya? En este caso, bueno, yo solo tengo una asignatura inscrita y voy a entrar al taller A. Bueno, yo voy a ver todas las actividades que tengo y voy a ver que acá hay un cuestionario evaluado. Si se fijan, yo había creado el cuestionario en el que estábamos trabajando, pero ese cuestionario aún está oculto para los estudiantes, por lo tanto yo como estudiante no tengo idea que hay un siguiente cuestionario, ¿ya? Solo voy a entrar al que ya tenía previamente. Entonces yo entro al cuestionario y me dice, intente resolver el cuestionario ahora. Ya. En este caso, este cuestionario no tenía una fecha predefinida, ni un tiempo limitado, pero si así lo tuviese, les voy a mostrar un ejemplo que, bueno, este cuestionario se elaboró para los estudiantes de primer año, ya de ingreso reciente, que era una prueba de diagnóstico de lenguaje. Ya. Esta es una prueba real que se aplicó a los estudiantes, ya, y voy a entrar a responder. Por lo tanto, los estudiantes verían esto, verían ustedes la descripción. En este caso me dice que el ítem 1 del cuestionario hace relación a la comprensión de texto, ya el ítem 2 hace relación a la producción textual, ya, y me dice que los intentos permitidos en este caso son 1, ya, el cuestionario está abierto desde el domingo 24 de mayo y se va a cerrar el día 6 de junio, ya, y que el tiempo límite de respuesta es de 1 hora 15 minutos para resolver este cuestionario. Entonces, si yo voy acá a intentar resolver el cuestionario, el sistema me muestra un mensaje y se lo va a mostrar a todos los estudiantes, en el cual el estudiante tiene que tener claro de que tiene un solo intento y que tiene 1 hora y 15 minutos. ¿Ya? Por lo tanto, después no podrían decir ellos de que no sabían que era un solo intento o de que no sabían el tiempo que tenía. ¿Ya? El sistema, como vemos, les muestra 2 veces esa información y ellos deben aceptar esta información para poder recién entrar a las preguntas. Entonces yo como estudiante, una vez que ya tengo claro de que quizás no voy a tener interrupciones a mi alrededor y cuento con la hora suficiente para responder este cuestionario, ingreso. Y acá yo ya tengo las preguntas. En este caso, la primera pregunta no es una pregunta evaluada, como yo les comentaba, yo puedo hacer uso de la sección, ¿ya? En la cual yo puedo ingresar información para que ésta sirva de apoyo a otras preguntas, ¿ya? Como este era un cuestionario de lenguaje, bueno, tenía que tener un texto y en base a ese texto se iban haciendo las preguntas, ¿ya? Entonces acá, bueno, aparece una serie de párrafos, en algunos se subrayan ciertos elementos que son importantes para las preguntas posteriores, ¿ya? Entonces una vez que el estudiante lee este párrafo, coloca siguiente página. Y así avanza la siguiente pregunta. Entonces la pregunta me dice, bueno, en el segmento subrayado al final del párrafo 2, y el estudiante puede decir, ya, escucha, no recuerdo lo que decía en el párrafo 2, puede manejarse acá en este menú y volver a la pregunta anterior. Entonces, bueno, vuelve, lee nuevamente el párrafo 2, ya entiende a lo que iba, y puede volver a la pregunta que tenía, ¿ya? Entonces, bueno, ahí selecciona una opción y puede ir avanzando de preguntas. A medida que él responde una pregunta, le va a aparecer acá marcado con un color oscuro, ¿ya? Si él avanza esta pregunta y no la responde, no le marca como respondió. Entonces, para el estudiante él también puede tener un control de cómo va su avance en base al tiempo. Porque si se fijan acá, esta prueba, bueno, tiene 1 hora 30 porque igual tiene harto texto para leer. Tiene un tiempo programado de 1 hora 30. Entonces el estudiante va a ir viendo cuánto tiempo le va quedando, ¿ya? Y así sucesivamente, no voy a mostrar todas las preguntas ni responderlas, ¿ya? Supongamos que el estudiante dice, ya, no sé más, me rindo, etcétera, quiere terminar su intento. Le va a mostrar lo que él respondió en cada pregunta. En este caso me dice que, bueno, la pregunta 1 quedó guardada. Entonces él tiene claridad de cuál respondió y cuál no pudo responder, ¿ya? Y
bueno, me da la opción de yo volver al intento porque aún me queda tiempo, o yo puedo enviar y terminar. Entonces, si yo coloco enviar y terminar, bueno, nuevamente me pregunta si estoy seguro de lo que yo estoy realizando. Bueno, yo le coloco que sí, envío y yo ya perdí mi intento. ¿Ya? En este caso, era un cuestionario en el cual todas las preguntas eran calificadas automáticamente, ¿ya? Entonces me dice que yo saqué 0 puntos. Y el comentario de retroalimentación global es que no aprobé el test de lenguaje, ¿ya? Entonces me dice su calificación final es de 0, puedo volver al curso, ¿ya? Si yo ahora vuelvo como profesor, acá, voy a la unidad 3, o sea, perdón, voy a mi curso. Y en este caso hubo un estudiante que respondió el diagnóstico de lenguaje. Yo entro acá y yo voy a ver acá que ya hay un intento que yo pudiese calificar. Entonces, si yo hago clic acá en el icono azul, ¿ya? Si se fijan, este icono no me aparecía antes de que un estudiante respondiera al cuestionario, ¿ya? Si yo hago clic acá, voy a ir a esta pantalla que me muestra un informe de la respuesta de los estudiantes. Por lo tanto, yo acá tengo la lista de matriculados en este curso que respondieron a este cuestionario en particular. Y me da una serie de detalles. Me dice, por ejemplo, a la hora que comenzó el estudiante a responderlo, ¿ya? Y a la hora que terminó de responder. Por lo tanto, el tiempo que le tomó responder. Y son aspectos que a mí me podrían servir para, por ejemplo, después hacer una retroalimentación a la evaluación, en el sentido de que quizás a lo mejor los estudiantes la respondieron en menor tiempo, por lo tanto la siguiente evaluación que yo haga podría darle menos tiempo o más tiempo, ¿ya? Esos son aspectos que ustedes tienen que ir después evaluando en base a esta información que le va entregando el sistema, ¿ya? O pudiese pasar, como pasó en este caso particular de los diagnósticos, en que estudiantes ingresaban y decían, ¿sabe qué? Ingresé, se me cortó la luz a los 2 minutos. Bueno, yo como administrador de ese cuestionario, iba y veía si efectivamente al estudiante a los 2 minutos se le había cortado el intento. Entonces, en ese caso, lo que yo hacía era seleccionar ese intento y yo lo puedo eliminar. Entonces, yo puedo eliminar ese intento y el estudiante podría volver a darlo nuevamente, pero eso queda, ¿cómo se llama? A criterio, obviamente, de ustedes, ¿ya? En este caso se le está mostrando las herramientas que ustedes pudiesen utilizar para ese tipo de casos, pero queda totalmente a criterio de ustedes en base al acuerdo que hayan llegado previamente con los estudiantes, si se va a permitir ese caso o no. ¿Ya? Como les digo, si yo quisiese eliminar el intento, lo puedo hacer de esta manera, ¿ya? Apretando acá en eliminar, ¿ya? Una pregunta que a veces sale con los profesores es que cuando yo elimino, acá me va a decir, en sistema me va a aparecer un mensaje que me va a decir que hay un proceso de borrado de información, ¿ya? Ese proceso va a aparecer cuando hay algún cambio importante en plataforma, como lo es eliminar algún estudiante, eliminar algún intento, eliminar alguna calificación, y es porque el sistema internamente realiza una limpieza una vez al día, ¿ya? Y mientras no haga esa limpieza, va a aparecer ese mensaje. Pero una vez que el sistema ya hizo esa limpieza, ese mensaje va a desaparecer. Entonces no tengan miedo porque algunos profesores nos han hecho la consulta de que les aparece un mensaje que les va a borrar información. ¿Ya? No es así, no les va a borrar información, sino que va a borrar la información que ustedes colocaron borrar, sino que el sistema aún no hace esa limpieza. ¿Ya? No sé si hubo alguna consulta por el chat o alguien se fue, que hubo algún sonido por ahí. Como les decía, si tienen alguna consulta, no duden en interrumpir. ¿Ya? Álvaro, te hago una consulta. Dígame. Tú pusiste 14 puntos, ¿no es cierto? Calificación. Y si yo pongo 7, También, o sea, yo les comentaba al el comienzo. sistema me lo calcularía, aunque la prueba tenga 28 puntos, pero yo le pongo 7. Se supone que el sistema sería capaz de calcularme la nota al 60%. Pero solo le va a tomar los 7 puntos. O sea, si el estudiante, por ejemplo... No, porque yo ya lo he hecho. ¿Sí? Sí, lo probé. Ah, ¿Ya?
Entonces yo hice un cuestionario, como ponele, de 10 preguntas. Ujú. Y le puse en calificación máxima 7. ¿Ya? Y el sistema me lo calcula. Pero, ¿cuánto puntaje le iba poniendo a cada pregunta? 1. Y el puntaje es distinto a la nota, a la calificación. ¿Puedes volver a esa parte? Ah, no, o sea, sí, sí, en ese caso yo les decía que la ¿Dónde calificación está? ustedes la deben generar en una escala. Claro, pero ahí no sé si está calculado el 60%. ¿Puedes regresar a la parte de Acá, el cuestionario que estábamos trabajando. dónde está el cuestionario que estás editando? Pero no, a las preguntas. ¿Dónde están las preguntas? Ya. Bueno, igual sirve para mostrarles cuando yo entro acá y quiero ir a las preguntas, porque yo una vez que yo ya agregué preguntas, no me va a aparecer acá abajo editar preguntas. ¿Ya? Y lo más probable es que ustedes no encuentren dónde volver a las preguntas, van acá, al icono de engranaje, y colocan editar cuestionario. Ya, acá en editar cuestionario, yo regreso a la pantalla donde tenía las preguntas. Ahí es donde te digo, ¿viste? Donde dice calificación máxima, yo he puesto 7. ¿Ya? Acá dice ¿Ya? usted que 7. 7.0. Ujú. Y, por ejemplo, han sido 10, total de calificaciones, 10 puntos. Y el sistema me lo calcula. Ahora no sé si creo que debería estar al 60% más o menos. Ya, esos son algunos aspectos que no hemos probado al 100%, como al final igual esta situación a nosotros nos pilla también de improviso, ¿ya? Y tenemos que mejorarlas. Por eso la recomendación que le hacemos es que sean en estos momentos exactas. ¿Ya? Porque yo se lo consulté a Mario. Ujú. Y Mario me dijo que sí, el sistema por defecto lo calcula como el 60%. Ya, La nota. ujú. Ya, eso, bueno, ahí en ese sentido Mario tiene mayor experiencia que yo en el manejo Perdón que de las interrumpa, pero cuando evaluaciones. hablan del 60%, perdón que interrumpa, cuando hablan del 60% es la nota mínima para aprobar, ¿cierto? Exacto, Claro, para el 4. Claro. exacto. Claro, como yo le repito nuevamente, la recomendación es que sea, para que tampoco se complique con estar calculándolo, si va a tomar realmente el porcentaje, es que lo hagan primero, las primeras evaluaciones que vayan haciendo, las hagan con el puntaje acorde a la calificación máxima. Luego pueden ir avanzando y a medida que van teniendo experiencia, en este caso el profesor ya ha hecho varios cuestionarios, ¿cierto? Sí. Claro, Yo he usado la primera, la opción múltiple, por eso me interesa seguir haciendo las otras preguntas. claro. Alguna pregunta en particular, como le decía, no vamos a verlas todas por tema de duración del taller. Porque igual, bueno, ya cubrimos las preguntas básicas, que son las de opción múltiple, por eso le consulto, por eso, si hay alguna pregunta que quisiese ver en mayor detalle, si es que pudiese también responderle a esa pregunta, como le digo, yo tampoco soy experto, por ejemplo, en todas las preguntas. Por ejemplo, las preguntas calculadas, la verdad es que aún no las manejo muy bien, ¿ya? Pero bueno, estas son principalmente preguntas en las cuales pueden tener varias opciones de respuesta correcta. ¿Alguna consulta respecto a las preguntas del cuestionario? Ya vimos cómo veían los estudiantes, cómo puedo ver las respuestas. Perdona que te puedo hacer otra pregunta Sí. no relacionada a lo que tú estás solicitando. Uh-huh. Ahí en el ejemplo que tú nos estabas mostrando, cuando el alumno ve la prueba o el cuestionario y ingresa, si nosotros, por ejemplo, le fijamos un periodo para que pueda contestar el cuestionario, ese periodo de tiempo él lo puede ir suspendiendo en el fondo. O sea, contesta, no sé, pues tengo 14 preguntas, contesta 4, y la quinta queda con una duda y puede suspender el tiempo para seguir contestando y después lo vuelve a retomar. No tan así. ¿Eso lo puedes? O sea, lo puede retomar en el sentido de que tenga abierto el cuestionario en el navegador. Ya. Si él cierra la página o por cualquier motivo
se corta la luz o se corta el internet, él pierde ese intento. O sea, como un intento ya que lo ejecutó. Claro, exactamente. Ya. Pero mientras esté, por ejemplo, no salga de la página, en el fondo, por ejemplo, si yo le fijo 60 minutos, esos 60 minutos en tiempo real lo puede transformar, no sé, pues en 2, 3, 4 horas, si es que va parcelando su contestación. Si yo fijo un tiempo de duración o de vigencia de este cuestionario, por ejemplo, en 2 días, por decirte una cosa, y fijo 60 minutos para contestar este cuestionario, pero esta persona en el fondo, el tiempo de 60 minutos es el tiempo que él permanece contestándolo, porque según lo que entendí, eso te lo pregunto en el fondo, es que, por ejemplo, él puede parar, poner en pausa la contestación, después volver a retomarla, después seguir, después, hasta que complete los 60 minutos. Claro, dentro de esos 60 minutos él puede, por ejemplo, dejar la página sin hacer nada, pudiese ir, no sé, a revisar algún documento, etcétera, y volver y responder, pero solo dentro del margen que ustedes colocan. ¿Ya? Por eso también ustedes tienen que evaluar el margen de tiempo. El ejemplo que yo mostré era un cuestionario de diagnóstico que igual era extenso en su respuesta. Tenía hartas preguntas, tenían que leer harto los estudiantes, por lo tanto, en ese caso el tiempo era justificado. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen menos preguntas, ¿ya? Sus tiempos deben ser menores. No deberían tampoco darle tanto tiempo porque se puede prestar para situaciones, como comentaba, de que a lo mejor se copien o que vayan a buscar respuestas en otros lados. ¿Ya? Y lo otro que te quería preguntar, perdona, Uh-huh. es cuando termina el profesor de editar su cuestionario, ¿cómo se pone término a eso? ¿Cómo lo cierra en el fondo? ¿Cómo dice ya lo tengo listo para poder dejarlo ya para que sea objeto de que los alumnos lo llenen o lo ejecuten? Ya, o sea, yo acá agregué preguntas. Ya, yo acá no debo modificar nada más. Yo acá puedo volver a mi curso. Y el cuestionario está supeditado, 1, a la fecha de inicio que yo le puse, y segundo, a la visibilidad que yo le di. En este caso yo lo dejé oculto, por lo tanto, por más que la fecha de inicio, por ejemplo, sea hoy, el estudiante no lo va a poder ver hasta que yo le coloque acá mostrar. Entonces, yo una vez que le doy mostrar, el estudiante va a ver esta actividad. Si la va a poder responder o no, eso va a quedar supeditado a los límites de tiempo que yo le puse. ¿Ya? Si yo le coloco, por ejemplo, como límite de tiempo, ahora la opción de ajustes. En editar ajustes, yo le coloco que, por ejemplo, este cuestionario va a estar disponible recién desde el 4. ¿Ya? Yo guardo. Y si yo ahora voy a la pantalla de estudiante, yo ahora veo el cuestionario que estábamos trabajando. ¿Ya? Pero si yo entro, me dice que el cuestionario no está disponible en este momento. Entonces, lo único que yo voy a ver, va a ver la información de descripción. ¿Ya? La información previa, en el sentido de que cuánto va a valer ese cuestionario, cuál es la materia que entra, si hay algún tipo de indicación para poder darlo, pero no voy a tener opción de ver las preguntas ni nada, mientras el tiempo no sea el que yo definí para poder responder. ¿Ya? Cuando hablaba del tiempo, que tampoco fuera un tiempo tan extenso, también hay que tener en consideración algunos aspectos que, si bien generalmente cuando son cursos grandes, estamos hablando de cursos de sobre 80 estudiantes o más, que se produce una pequeña congestión en el sistema cuando todos están intentando realizar la misma actividad. Por lo tanto, si yo coloco un tiempo muy acotado, por ejemplo, una prueba de 20 minutos, lo más probable es que si todos entran a la misma hora a dar esos 20 minutos, puede que algún estudiante se vea limitado y que tenga algunos minutos de retraso porque el sistema lo retrasa. En esos casos se recomienda dejar un tiempo más holgado de que el estudiante pueda dar el cuestionario, y ustedes le informan de que no necesariamente pueden darlo al inicio, sino que pueden darlo de manera espaciada dentro del margen de tiempo que ustedes le dieron. Cosa de que no todos lo den a la misma
en el mismo momento, ¿ya? Como les digo, esa es una recomendación para cursos grandes, ¿ya? Porque pudiese darse el caso que también otros académicos de otras asignaturas estén realizando alguna actividad importante en ese momento, ¿ya? Es un caso para tener en consideración y, como les digo, solo en caso de que sus cursos sean grandes, ¿ya? De los que están presentes, yo no sé si hay alguno que tenga algún grupo repetido. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, tenga un grupo A, tenga un grupo B, y deba hacer las mismas actividades para ambos grupos, con estudiantes distintos, obviamente. No sé si se da ese caso dentro de los que están acá. Sí, yo tengo así, yo tengo dos grupos. Ya. Yo tengo, bueno, el caso de cátedra y laboratorio. No, Ah, pero ahí es distinto. claro, ese es distinto porque usted debería generar evaluaciones distintas, tanto para cátedra como para laboratorio. Pero en el caso, por ejemplo, que sea un grupo de laboratorio, después tengo otro grupo de laboratorio, lo ideal sería hacerle el mismo cuestionario a ambos grupos, ¿ya? Entonces voy a mostrar cómo yo puedo importar un cuestionario elaborado en un curso y cómo lo puedo llevar a otro curso, ¿ya? Ya. Yo acá estoy como académico. Si voy al inicio del sitio, me muestra todos mis cursos, ¿ya? Yo, en este caso, estaba trabajando en el curso taller A, pero yo también tengo un taller B. Entonces yo quiero llevar el cuestionario que creé ahora al taller B, ¿ya? Voy a ir al taller B, ¿ya? Y si ven, este curso está vacío, no tiene nada, ¿ya? Entonces yo, para importar un curso, debo ir acá en la sección de ajustes, ¿ya? Y acá abajo hay un icono que me dice importar. Entonces yo coloco importar y me muestra la lista de cursos a los cuales yo tengo acceso como profesor, ¿ya? Entonces, en este caso yo tengo acceso a estos cursos y me dice que seleccione el curso desde el cual yo quiero importar los datos. En este caso yo quiero traer algo desde el taller A al B, por lo tanto selecciono el A como origen, ¿ya? Selecciono el A, le doy a continuar y me pregunta acá qué configuraciones yo quiero llevar hasta el otro grupo, ¿ya? Me dice que puedo incluir archivos, los bloques, las actividades y recursos, ¿ya? Los cuestionarios son actividades, por lo tanto, si yo quiero importar solo el cuestionario, desmarco todas las otras opciones, ¿ya? Y me va a mostrar ahí las actividades, ¿ya? Yo le doy a siguiente. Y ahora me muestra todas las actividades que yo tengo en este curso, ¿ya? Y acá yo puedo, por así decirlo, seleccionar, ¿ya? Cuáles puedo importar y cuáles no. En este caso, si se fijan, el cuestionario me aparece con una X, ¿ya? Y es porque yo acá debo marcar que me incluya el banco de preguntas. Entonces yo, al marcar el banco de preguntas, tengo la opción de seleccionar el cuestionario en cuestión, ¿ya? Yo quiero importar solo el cuestionario, el último que estábamos trabajando. Voy a desmarcar todas las otras actividades. Y acá voy a desmarcar este que tenía previamente y solo quiero que me lleve el título de la unidad y el cuestionario trabajado anteriormente. Entonces yo le doy siguiente. Me muestra qué cosas se van a estar importando. Se va a importar la actividad y además se va a importar las preguntas que yo tenía en ese cuestionario. Bueno, acá me muestra el resumen nuevamente y le coloco realizar importación. Entonces ahí se realiza el proceso y me dice que fue completado con éxito, por lo tanto puedo volver al curso. Y si yo voy acá, veo que ya tengo una nueva sección, que es la misma sección que tenía en el curso anterior, y tengo el cuestionario, ¿ya? Como yo no puse que me importara estudiantes, ni tampoco intentos, solo tengo el cuestionario con sus preguntas. Y yo acá puedo modificar aspectos de este cuestionario, por ejemplo, la fecha de inicio, la fecha de término, que son totalmente diferentes
a la fecha del cuestionario en el taller A, ¿ya? Yo, una vez que lo importé, todas las modificaciones que se hagan, ya sea en el A o en el B, no afectan el uno con el otro, ¿ya? Entonces, si por algún motivo yo después quería agregarle una pregunta en el taller A, debería hacerlo acá, pero manualmente, ¿ya? Entonces, eso es importante tener en consideración cuando quieran importar actividades, es que lo ideal es que sean una vez que ya ustedes la hayan terminado de modificar, ¿ya? Y acá nuevamente en este curso sigue la misma configuración, en el sentido de ustedes darle la fecha, ¿ya? Y después deben calificarla. Yo voy a regresar atrás porque igual había algo que quería mostrarles. Voy a volver al curso, el taller A. Y ustedes van acá, les muestra los cursos que tienen y ustedes pueden ir de manera más rápida a sus cursos. Bueno, ese era el mismo. Acá. Yo acá ya tenía un cuestionario, como les dije, que había elaborado previamente, ya, en lo cual yo tengo un intento. Entonces, si yo voy a dar el intento, ya, veo que hay una estudiante en este caso que lo respondió, pero en este caso el cuestionario tenía una pregunta abierta. Si ustedes se fijan acá, bueno, este cuestionario tenía 4 preguntas. La pregunta 1 la tuvo buena, por lo tanto tuvo un punto. La segunda también la tuvo buena, tuvo un punto. Y la tercera también. Pero yo, al dejar una pregunta abierta, no me muestra el total de calificación que tuvo esta estudiante, ya que requiere la calificación. Entonces, ¿yo cómo califico eso? Bueno, entro a esta pantalla y yo hago clic acá, donde dice requiere calificación. Me va a abrir una ventana donde yo voy a ver la respuesta de la estudiante en este caso, ¿ya? Mi pregunta decía, indique y describa 4 características claves de una evaluación en línea. Bueno, la respuesta que ella dio era la siguiente, ¿ya? Yo en base a lo que ella responda, puedo darle un máximo de 4 puntos, ¿ya? Y yo acá puedo escribir un comentario también. Puedo decirle, me parece muy completa su pregunta, etcétera, ¿ya? Dependiendo de lo que haya respondido y de lo que ustedes estén preguntando también. Me parece correcto, ¿ya? Y le voy a dar el puntaje en base a lo que yo estime. ¿Ya? Yo también pudiese colocarle a los estudiantes también cómo va a ser evaluada esta pregunta abierta, ¿ya? Le puedo decir, ¿sabe qué? Dependiendo de lo que respondan, pueden obtener 4 puntos, pueden obtener 2, pueden obtener 3, etcétera. ¿Ya? Yo, por ejemplo, acá pudiese darle solo 3 puntos de los 4 que habían para esta pregunta. ¿Ya? Entonces le doy en guardar. Y puedo ya cerrar esta ventana. Si yo recargo nuevamente la sección de acá, me dice que ya fue evaluado. Entonces ahora la nota final en este caso que tendría la estudiante sería un 6 porque ya tiene evaluada todas sus preguntas, ¿ya? Y así sucesivamente ustedes deberían hacerlo con los estudiantes en el caso que tengan una pregunta de tipo abierto, ¿ya? Luego hay una serie de opciones que le muestra acá el sistema que, bueno, son para que ustedes puedan ir evaluando de manera general cómo se ha comportado el cuestionario, en el sentido de si quizás hay alguna pregunta, ustedes ven acá que les fue mal a todos, ya quizás después deban reforzar esos contenidos, ¿ya? Lo otro interesante de acá es que ustedes pueden exportar estas respuestas, ¿ya? Ustedes para hacer eso deben ahí mostrar informe, ¿ya? Acá, descargar las respuestas como tipo Excel. Entonces ustedes descargan este documento y al momento de abrirlo, también pudiesen hacer esa revisión de manera local, por así decirlo, en sus equipos, ¿ya? Entonces ahí le va a dar esta información y esta información es la que después deberían ustedes llevar a intranet, ¿ya? Como les comentaba a un comienzo, eLearn es un apoyo para ustedes poder realizar estas evaluaciones, pero la información oficial sigue estando en intranet,
Por lo tanto, yo después debería llevar esta calificación a Internet. Y de acá me muestra una manera fácil, por así decirlo, la lista de estudiantes y la nota que obtuvieron en esa calificación. Ya. Yo también podría después ir acá en calificaciones, la barra de acá del costado izquierdo, donde me muestra un resumen de todas las actividades evaluadas que hay en esta asignatura. ¿Ya? Yo, bueno, los días anteriores vimos cómo evaluar un foro, pero también tengo cuestionarios. Entonces, acá me muestra un resumen de todas las actividades. Y yo estas actividades también las puedo exportar. Si yo coloco acá, exportar, puedo seleccionar cuáles son las actividades que puedo exportar y debo elegir acá si es importante que seleccione la hoja de cálculo. ¿Ya? Por defecto aparece marcada la hoja de cálculo de OpenOffice, pero que no es compatible con el Office común y corriente. ¿Ya? Entonces es importante que seleccionen hoja de cálculo Excel y marquen la actividad que quieren exportar. Luego le dan a descargar y les muestra un documento similar al anterior, pero con las respuestas por cada actividad. ¿Ya? En este caso, la actividad que vimos recién era la actividad de cuestionario de acá, en la cual esta estudiante tenía un 6. ¿Ya? Los otros estudiantes de la asignatura no lo han respondido, por lo tanto ahí yo puedo ir viendo cuáles son las notas que tienen a lo largo del semestre. ¿Ya? Yo diría que esos son los aspectos generales en los cuales se pueden ver enfrentados ustedes y con los cuales ustedes ya podrían ir partiendo en el sentido de ir creando cuestionarios. ¿Ya? Se pueden dar otras situaciones, como les digo, que son de casos particulares, que las podemos ir viendo también en otras sesiones, pero yo creo que también para no saturarlos con tanta información, ya hasta aquí podríamos dar por finalizado el taller. ¿Ya? Si tienen alguna consulta, pueden hacer la cosa de ir respondiéndola en estos momentos. Hola, yo tengo una consulta. Sí, dígame. No me queda claro cómo hacer que los estudiantes no vean mientras uno está configurando, porque uno lo puede hacer una sola vez para todas las configuraciones de la plataforma, o hay que hacerlo cada vez que uno está creando alguna actividad. Ya, lo recomendado es que ustedes, si están creando una actividad, esa no sea vista mientras ustedes están en el proceso de creación. Y ahí va a depender del tiempo que ustedes se demoren en crear esa actividad. ¿Y cómo pueden hacerlo? Bueno, primero deben habilitar la edición. Como les comentaba, eso acá en las opciones de acciones. Y la segunda opción es activar edición. Bueno, en este caso yo ya la tengo activa, por lo tanto me dice desactivarla. ¿Ya? Una vez que está activa, en cada actividad y en cada sección me aparece un botón editar. Entonces yo en el botón editar tengo la opción de ocultar, de duplicar o de borrar incluso. ¿Ya? Y yo acá en ocultar puedo, como dice la actividad, ocultarla y me queda un mensaje que me dice que en estos momentos esa actividad no se está mostrando a los estudiantes. Entonces yo ahí tengo ya una claridad de que esta actividad solo la estoy viendo yo o algún otro profesor que esté en la asignatura, en el caso que sea una asignatura compartida. ¿Ya? Pero ahí esa es la manera de ocultarlo. Entonces esto, bueno, si ustedes lo ven, es algo que un proceso que no debería tomarle más de 1 o 2 minutos. Por lo tanto, al momento de ustedes crear la actividad, los estudiantes ni siquiera lo van a notar. ¿Ya? No sé si eso responde a la consulta, profesora. Sí, sí. Hay que acordarse de hacerlo nomás. Exacto. Y hay que acordarse Me acordar con el sistema. Hay que acordarse también de desactivarlo, porque puede pasar que de repente uno se olvida y, claro, uno configuró la fecha de inicio, pero
en el momento se olvidó de desocultarlo y los estudiantes, bueno, le van a decir que no lo ven. Disculpa, esa era la consulta que le iba a hacer yo. Nosotros tenemos que mostrar después en el horario que corresponde que hemos puesto, ¿no es cierto? Eso es en el caso de que usted no tenga oculto. Si usted lo está construyendo y decide no ocultarlo, Ujú. eso va a depender de la fecha que usted haya puesto. Y ahí es automático. Acá usted ya no tiene que activarlo el día que usted puso que iba a estar disponible. Ya, Si usted puso que iba a estar disponible desde esa fecha, no tiene que hacer ninguna acción más. ya. Va a aparecer solo los estudiantes en esa hora y en esa fecha. O sea, les va a aparecer acá el botón que pueden responder. Sí, Claro. les va a Ujú. aparecer este cuadrito donde da la Ujú. descripción y todo, pero no van a tener el cuadro de poder responderlo, como en este ejemplo. En este ejemplo, Ujú. me dice que solo va a estar disponible desde el jueves Ujú. 4 a las 9:45 y no antes. Claro. Bien, Eso, bueno, con respecto a la temporización. No sé si hay alguna bien. otra consulta.